Todos los interesados no pueden negar que Eustace Conway llenó nuestra infancia de aventuras y recuerdos alocados. Desde vivir en la montaña más peligrosa hasta sobrevivir un día sin comida, Conway nos ha entretenido de las formas más increíbles. Y sí, fue él quien asombró a los espectadores con su destreza ecológica, afinidad con el mundo natural y su personalidad descomunal. Sin embargo, recientemente han circulado rumores sobre lo que le ocurrió a esta figura legendaria. Algunos dicen que se escapó hacia las montañas y nunca más se le volvió a ver. Otros creen que estuvo involucrado en un desafortunado incidente o que fue víctima de las amenazas del entorno con el que tan en sintonía estaba. Bueno, te estarás preguntando a dónde se ha ido. Si quieres saber la verdadera razón de lo que realmente le sucedió a Eustace Conway de Mountain Man, entonces siéntate y relájate, porque apostamos a que te sorprenderá lo que descubrimos. La verdad podría ser impactante, pero una cosa es segura: no te vas a perder esta historia. Pero antes de revelar la verdadera razón detrás de esta noticia sorprendente, primero averigüemos de dónde viene y cómo llegó hasta aquí. Eustace Conway nació en Carolina del Sur en 1961 y creció en un hogar con una familia de 6 personas. Desde joven desarrolló una fascinación por la naturaleza. Eustace era un niño enérgico al que le encantaba explorar los campos y bosques a su alrededor, mientras adquiría habilidades que, con el tiempo, moldearían su vida. Eustace dejó la escuela secundaria a los 17 años para vivir en un tipi en el bosque, donde decidió vivir en paz con el mundo natural. Pronto adquirió las habilidades necesarias para encender fuego, establecer un refugio y salir a cazar y pescar para sobrevivir. Eustace estaba decidido a ser autosuficiente y aprendió todo lo necesario sobre la vida salvaje gracias a su dedicación y amor por la naturaleza. La credibilidad de Eustace aumentó a medida que perfeccionaba sus habilidades y las personas a su alrededor comenzaron a referirse a él como una leyenda viviente. Recibía consultas de personas que buscaban orientación en temas que iban desde disparos y trampas hasta la construcción de propiedades. La industria mediática finalmente se interesó por la confianza y el conocimiento de Eustace, y apareció en varios programas de televisión y documentales. Pero la fascinación de Eustace por el mundo natural se intensificó aún más con el tiempo. Aprendió a vivir de la tierra mientras trabajaba en granjas durante su adolescencia. Sin embargo, no logró cambiar realmente el rumbo de su vida hasta que llegó a los 20 y tantos años. Obtuvo gran reconocimiento tras aparecer en un artículo del New York Times en 1987. Ahora Eustace era un héroe local, pero tenía aspiraciones superiores. Quería cumplir sus ambiciones más elevadas. Entonces, en nombre del primer paso para alcanzar sus sueños, construyó su propia academia en la naturaleza, Turtle Island Preserve, donde enseñó a otras personas los conocimientos y cualidades que hicieron perfecta su vida. La academia, situada en las montañas de la región Blue Ridge en Carolina del Norte, en una propiedad de 1000 acres, se ha convertido en un lugar de reunión para personas interesadas en la vida ecológicamente sostenible, el mundo natural y las habilidades tradicionales. Sin embargo, los logros de Eustace no estuvieron exentos de obstáculos. Tras un conflicto con una autoridad local sobre las normas de uso del suelo en 1998, se vio obligado a cerrar su academia. El caso se prolongó durante mucho tiempo, pero finalmente llegó hasta la Corte Suprema, donde logró una victoria parcial tras presentar una demanda contra el gobierno. A pesar de esta adversidad, Eustace mantuvo su pasión por la vida en la naturaleza y el desarrollo sostenible. Con el paso del tiempo, fue ganando popularidad. Se convirtió en un promotor de la vida independiente y la protección del medio ambiente. Sí, no se puede negar que Eustace Conway es un hombre misterioso y talentoso en la vida al aire libre, que ha conquistado a millones de fanáticos con su estilo de vida inusual y sus extraordinarias habilidades de supervivencia en el exitoso programa Mountain Man. Pero, ¿qué le pasó a Eustace Conway durante el transcurso del programa? ¿Qué lo llevó a decidir dejarlo? Bueno, a medida que los rumores se propagaban, algunos suponían que se había cansado de la atención y se había retirado a su propiedad en los bosques de Carolina del Norte. Al mismo tiempo, otros pensaban que algo más grave había ocurrido. Para averiguarlo, primero hay que saber cómo pasó su tiempo en el programa con sus compañeros y qué incidente lo llevó a querer abandonar el programa pronto. Así, Preston Roberts y Eustace Conway estaban pasando otro día habitual en el difícil terreno de las montañas Blue Ridge para otro episodio de Mountain Man. Habían salido en una corta misión para entregar algunas tablas de madera, pero no tenían idea de que su día daría un giro desastroso. Mientras conducían por
por una pendiente empinada. De repente se dieron cuenta de un problema debajo del camión. Rápidamente se orillaron al borde del camino y bajaron para abordar el problema. Sin embargo, el destino les tenía preparado algo diferente. En cuestión de momentos, el vehículo comenzó a deslizarse por el camino de tierra y ambos se encontraron impotentes para detenerlo. El miedo, la preocupación y la desesperación eran visibles en el rostro de Eustace. Estaban impotentes mientras su querido vehículo era destruido. Cuando el camión desapareció de la vista, el sonido de los cilindros golpeando la parte trasera del vehículo retumbó por las montañas. Ambos se sintieron completamente indefensos en ese momento y se dieron cuenta de que no había nada que pudieran hacer para cambiar el curso del destino. A medida que los restos del accidente se disipaban, se hizo evidente la gravedad de lo ocurrido. El camión parecía una pérdida total y era evidente que el episodio del programa no había terminado bien. Otro rumor dice que la decisión de Eustace de dejar el programa fue provocada por la pérdida de su querido compañero, Preston Roberts, quien estaba luchando contra el cáncer. Murió cuando se le detectó un cáncer incurable en el hígado. Fue un golpe muy doloroso para Eustace, quien perdió a su querido amigo. La pérdida y el sufrimiento fueron demasiado para soportar, lo cual pudo haber contribuido a su deseo de dejar el programa. La posibilidad de que el querido personaje Eustace Conway se retirara de la televisión sorprendió a los fanáticos del programa. Sus extraordinarias habilidades al aire libre y su carisma mantuvieron el interés de los espectadores durante años, por lo que todos los fanáticos quedaron asombrados y molestos cuando se reveló que dejaría el programa. Durante una entrevista, se le preguntó a Eustace Conway sobre sus planes futuros y si continuaría en el programa. Dio una respuesta incierta, indicando que podría dejar la serie y retirarse. Los fanáticos quedaron impactados por la declaración y muchos se preguntaron si el programa podría seguir siendo el mismo sin él. Sin embargo, justo cuando los seguidores se preparaban para aceptar la idea de su salida, ocurrió un giro inesperado. Se anunció el elenco para la próxima temporada de Mountain Men y el nombre de Eustace estaba incluido. La noticia se difundió rápidamente y los fanáticos se alegraron al saber que su personaje favorito regresaría para otra temporada. Y ahora, una vez más, el patrimonio neto de Conway ha sorprendido a todos, ya que una pregunta que todos se hacen es cómo logró acumular tanta riqueza. ¿Ganó $1 millón solo por proteger la naturaleza o el programa Mountain Men lo convirtió en millonario? Pues bien, algo que quizás no sabías es que Conway ha fundado una academia ambiental que se ha convertido en un refugio para personas de todas las edades interesadas en aprender sobre todos los aspectos del mundo natural. Además, ha ampliado su mensaje gracias a su perfil en redes sociales, donde tiene más de 49,000 seguidores. Sí, lo escuchaste bien. Eustace Conway es un hombre que ha encontrado su paraíso, una maravilla boscosa de 1000 acres que se vuelve más valiosa con cada hora que pasa. No la vendería ni aunque le ofrecieran $20 millones, que es 10 veces más de lo que vale. Más que simplemente una propiedad, Turtle Island es el hogar, el refugio y el punto de conexión de Eustace con el mundo natural y la base de su estilo de vida. Eustace ha ganado reputación como un hombre que se destaca incluso en las circunstancias más difíciles. Pero, ¿qué está haciendo Eustace Conway en el año 2023? Pues sigue muy activo y siendo noticia en los sectores de aventura al aire libre y educación. Eustace desarrolló Turtle Island Preserve en los años 80 y uno de sus proyectos más recientes fue el desarrollo de un programa de aprendizaje innovador allí. El nuevo programa Wilderness University tiene como objetivo brindar a los estudiantes formación práctica en vida ecológicamente sostenible, supervivencia al aire libre y habilidades tradicionales. Recientemente, fue invitado a hablar en una importante conferencia ecológica en Europa. Allí, habló sobre sus ideas para un mundo en el que las personas convivan con la naturaleza en lugar de destruirla para sus propios intereses. Su discurso recibió una respuesta positiva. Desde entonces, ha recibido más invitaciones para hablar en eventos similares. La historia de vida de Eustace representa una combinación de victoria y adversidad. Ha enfrentado numerosos desafíos, incluidos conflictos legales con autoridades locales que querían cerrar su academia. Sin embargo, siguió adelante gracias a su firme compromiso con sus creencias y su profundo amor por la naturaleza. Hoy en día, Eustace es considerado una de las principales autoridades en formas de vida tradicionales y su Turtle Island Preserve es un ejemplo de vida ambientalmente responsable. Su experiencia ejemplifica la fuerza de alcanzar los propios sueños, por extraños que parezcan. To figure out what rocks we need
to create the rock solid foundation. We used up all the easy rock. There might be some. Let's look down through this creek, see what we find. Eustace Conway, un hombre reconocido del programa de telerrealidad Mountain Man, se hizo famoso durante su adolescencia por sus notables habilidades para vivir de la tierra. Viviendo en las montañas Apalaches, Conway practica técnicas de supervivencia que han sido transmitidas por distintas generaciones. Ha construido su vida en torno a la naturaleza. A menudo enfrenta numerosos desafíos en su búsqueda de independencia. Sin embargo, detrás de su valentía y rudeza, se esconde una historia de luchas y desafíos personales. Desde la pérdida de amigos hasta problemas legales, Conway tomó un camino lleno de turbulencias en su búsqueda por liberar a los estadounidenses. Así que acompáñanos mientras descubrimos qué fue lo que realmente le pasó a Eustace Conway, de Mountain Man. Conway es un veterano de una vida activa que sigue estrictamente el lema de solo hazlo. Su fuerte convicción lo llevó a salir solo a los 12 años para vivir de la tierra. A los 17, se mudó a vivir en un tipi indígena, que fue su único hogar durante 17 inviernos. Sin embargo, su estilo de vida fuera del sistema fue amenazado por el gobierno, luego de que su propiedad, Turtle Island, fuera obligada a cerrar el acceso al público. Para alguien que solo quiere respetar la naturaleza, hacer su propia comida y enseñar a otros a hacer lo mismo, sus problemas con el gobierno en torno a su tierra han sido una parte significativa y difícil de su vida. Por supuesto, la disputa por la tierra surgió de sus esfuerzos por vivir de ella en una propiedad en las montañas Apalaches. En 1987, Conway quiso crear un espacio donde pudiera vivir libremente sin la influencia de la sociedad moderna y enseñar a las personas sobre la autosuficiencia. Así fundó su sueño de toda la vida, Turtle Island Preserve, un centro de educación ambiental y una reserva de vida silvestre de 1000 acres, cerca de Boone, Carolina del Norte. Sin embargo, la tierra no era completamente suya, y esto generó una batalla legal duradera con el gobierno. Ahora bien, no fue solo la tierra lo que causó el problema, sino también las edificaciones en ella. Verás, Conway, a diferencia de otros hombres modernos, usó su conocimiento de las leyes de tierras para establecer su hogar y comunidad en Turtle Island. Con los años, desarrolló la isla, construyendo estructuras como cabañas, una escuela y otras instalaciones necesarias para una sociedad normal. Conway sentía pasión por preservar la tierra en su estado natural y crear un lugar que sirviera como modelo de vida sostenible. Sin embargo, no siguió el proceso adecuado para adquirir títulos de propiedad ni permisos del gobierno, aunque creía que actuaba dentro de los límites legales al usar la tierra sin fines comerciales a gran escala. No obtuvo la documentación legal adecuada para ser oficialmente dueño ni para usar la tierra con ese propósito. Como resultado, las autoridades locales y el gobierno de se opusieron a su asentamiento. El gobierno, a través de su portavoz, argumentó que Conway no tenía los permisos de zonificación y uso de suelo requeridos por la ley. Afirmaron que su presencia en la tierra violaba normas federales y estatales de gestión del suelo, especialmente en cuanto al desarrollo del terreno y la protección ambiental. El conflicto llegó a su punto más crítico cuando Conway fue amenazado con ser desalojado de la propiedad. Con los años, el gobierno presentó varias acciones legales contra Conway, intentando obligarlo a abandonar la tierra, pero sus seguidores lo apoyaron durante toda la causa. El gobierno también expresó preocupación por el impacto ambiental de sus actividades, especialmente porque construyó estructuras sin la aprobación oficial y no cumplió todas las normativas medioambientales. Esto fue un gran problema, ya que los permisos de construcción, los derechos de agua y los sistemas de eliminación de residuos eran esenciales para vivir y usar la tierra legalmente. Avanzando hasta 2012, Turtle Island finalmente fue obligada a cerrar el acceso al público porque sus edificaciones tradicionales violaban los códigos de construcción. Ante esto, Conway contraatacó. No quería renunciar a todo por lo que había vivido durante toda su vida, pero al tratar de apagar un fuego, encendió otro. A finales de diciembre de 2012, Conway parecía estar avanzando hacia una resolución con el CEO Consejo de Construcción de Carolina del Norte. Sin embargo, fue arrestado por allanamiento de morada en la propiedad de un vecino durante una disputa por los límites del terreno, lo que continuó los desafíos legales en Turtle Island. Afortunadamente, su arresto llamó la atención de los funcionarios estatales, y con ello,
la Asamblea General de Carolina del Norte intervino. Propusieron una exención a los requisitos del Código de Construcción para estructuras primitivas. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado del Estado votaron de forma unánime para aprobar el proyecto de Ley 774. El gobernador Pat McCrory firmó la ley el 12 de junio de 2013. Eventualmente, las disputas por la tierra y los arrestos se resolvieron de manera amistosa. Además, se le aconsejó a Conway ajustar su estilo de vida para estar más en línea con las normas del gobierno. Pero eso no fue todo. Después de sus largos problemas legales con el gobierno, se alegó que Conway desapareció. Aunque muchos lo apoyaron durante su lucha contra el gobierno, su supuesta y misteriosa desaparición también ha mantenido a Internet lleno de rumores en los últimos tiempos. Para un hombre que está abierto a enseñar al público sobre la vida fuera de la red, su reciente desaparición parece totalmente fuera de lugar. Aunque ha vivido toda su vida en Turtle Island, con frecuencia salía de su hogar para asistir a eventos como conferencista y atender otras invitaciones importantes. Sin embargo, en 2018, se alegó que Conway desapareció de su isla y se alejó del ojo público durante varios meses. Su periodo de desaparición generó muchas preguntas. Sus fanáticos y admiradores que siguen su programa, Mountain Man, se sintieron perturbados por su ausencia, y como era de esperarse, esto llevó a especulaciones entre sus seguidores. Para empeorar la situación, ni los productores del programa ni Conway emitieron una declaración oficial para tranquilizar a los fanáticos. Algunos especularon que Conway había dejado el programa, y que decidió hacerlo discretamente, mientras que otros se preguntaban si algo serio había ocurrido fuera de cámara. A medida que crecían las especulaciones, no pasó mucho tiempo antes de que los medios comenzaran a informar sobre su misteriosa ausencia, lo que llevó a una teoría conspirativa. Verás, Conway es uno de los críticos del gobierno, y parece tener problemas con la manera en que manejaron los asuntos relacionados con el huracán Ellen. En un vídeo publicado en octubre de 2024, afirmó que la cifra oficial de muertos por la tormenta no fue reportada correctamente por los medios de comunicación y acusó al gobierno y a los medios de mentir sobre el verdadero impacto del huracán. Según Conway, había montones de cadáveres cerca de su área y también mencionó que camiones refrigerados de 18 ruedas estaban llenos de cuerpos sin vida, y se preguntaba por qué había tanta diferencia entre la realidad que él veía y lo que se le decía al público. En otro vídeo que publicó sobre el huracán Ellen, afirmó que los funcionarios encargados de liderar las operaciones de respuesta y recuperación estaban impidiendo que los voluntarios y las donaciones ayudaran a las víctimas del huracán. Y para que lo sepas, muchas de las afirmaciones que hizo Conway, como que el verdadero número de muertos ascendía a decenas de miles, que las morgues estaban llenas, que se veían grandes cantidades de cuerpos en las montañas y que el gobierno conspiraba con los medios para mantener a la gente en la ignorancia, han sido desmentidas por funcionarios locales y estatales. Además, periodistas de la prensa pública de Carolina del Norte visitaron muchas de las zonas mencionadas por Conway en sus vídeos y no encontraron pruebas que respaldaran sus declaraciones. Con esto, los fanáticos especularon que las acusaciones falsas y muchas otras críticas podrían haber sido la razón de su repentina desaparición, pero eso resultó ser solo una especulación. Con el tiempo, la verdadera razón detrás de su desaparición se hizo evidente, aunque también estuvo envuelta en misterio. Aparentemente, Conway ha estado lidiando en silencio con algunas luchas personales. Una de sus muchas dificultades fueron los problemas de salud que sufrió durante años, incluyendo lesiones que casi le cuestan la vida. Sabes que no se puede vivir en las montañas sin salir a hacer senderismo. Durante una de sus expediciones, Conway sufrió lamentablemente una lesión en la espalda tras una caída. La caída le dificultó continuar con su exigente estilo de vida en las montañas Apalaches, por lo que esa probablemente fue la razón de su desaparición. Sin embargo, también se informó que enfrentó estrés emocional. La cuestión es que Conway quiere vivir un estilo de vida naturalista, y la verdad es que eso tiene sus pros y sus contras. Uno de los contras es que Conway a menudo se siente solo y desconectado del mundo. A pesar de sus esfuerzos por construir una comunidad en Turtle Island, luchó contra el aislamiento, y eso también podría haber contribuido a su prolongada desaparición. Pero no fue solo eso. El alejamiento de Conway de las pantallas también estuvo relacionado con los problemas legales y financieros que tuvo con el gobierno. Aparentemente, los largos problemas legales no solo agotaron mentalmente a Conway, sino que también lo dejaron sin recursos económicos. Los constantes enfrentamientos con el gobierno y las limitaciones financieras pudieron haber influido significativamente en su decisión de alejarse, lo cual es totalmente comprensible. Sorprendentemente,
Después de varios meses sin noticias de él ni de su equipo, volvió a aparecer en público, aunque su reaparición no vino acompañada de una explicación. Los fans de Mountain Man conocerán a Preston Roberts como la mano derecha de Conway, pero era más que eso. Fue el visionario cofundador de Turtle Island Preserve, además de ser el mejor amigo y compañero de Conway durante muchos años. Durante las 6 temporadas en las que apareció, Preston recaudó personalmente miles de dólares para el programa de becas del campamento de verano de Turtle Island, subastando los cuchillos que fabricaba y usaba en el programa. Pero todo eso llegó a su fin cuando le diagnosticaron cáncer. El caso de Preston fue extremo, y a pesar de sus mejores esfuerzos por luchar contra la enfermedad, su salud seguía deteriorándose. Conway, que estuvo a su lado durante toda la enfermedad, se vio agobiado por la realidad de perder a su mejor amigo. El dúo había compartido mucho desde que se cruzaron en los años 90. Preston, siendo un artesano y maestro hábil, pronto se convirtió en un amigo cercano de Conway. Juntos compartían la pasión por vivir de manera autosuficiente y en armonía con la naturaleza. En Turtle Island, Preston ayudaba a enseñar habilidades básicas de supervivencia a los visitantes. También ayudaba en la construcción de estructuras, la caza y otras tareas necesarias para mantener su estilo de vida salvaje. La camaradería y el trabajo en equipo los convirtieron en una dupla formidable en casa. A los espectadores les encantaba ver cómo se desarrollaba su profunda amistad en pantalla, siendo Preston el tranquilo y reservado. Sin embargo, los fans ya no podrán ver esos momentos especiales, ya que Preston falleció pacíficamente el 24 de julio de 2017 en los brazos de su esposa Kathleen. Según el diagnóstico de Preston, tenía un gran tumor inoperable en el hígado que obstruía el flujo de sangre y oxígeno a sus órganos y a su cuerpo. Esto significa que órganos vitales, como el cerebro, no estaban recibiendo la cantidad necesaria de oxígeno. Su enfermedad fue rápida y superó todos los tratamientos convencionales que se le ofrecieron. La pérdida de Preston fue uno de los momentos más duros en la vida de Conway, y sin duda lo afectó tanto personal como profesionalmente. Conway siempre había confiado en las habilidades pedagógicas de Preston y en su presencia para cumplir la misión de hacer crecer una pequeña comunidad en Turtle Island. En una publicación en Facebook después de la muerte de Preston, habló sobre lo difícil que fue perder a alguien que se había convertido en un hermano para él. También admitió que la pérdida dejó un vacío en su vida que era difícil de llenar, ya que habían pasado por muchas cosas juntos. Después de la muerte de Preston, Conway continuó honrando el legado de su amigo. A menudo hablaba de las lecciones e impactos que había aprendido de Preston en muchas de sus charlas. Él, junto a la esposa de Preston, también inició una campaña en GoFundMe para ayudar a la familia que Preston dejó atrás. Además, Conway, amigos y fans de todo el mundo iniciaron una nueva beca en honor a Preston. Esta beca conmemorativa mantendrá vivo el legado de Preston y su devoción por el campamento en Turtle Island Preserve. Antes de su fallecimiento, Preston, al igual que Conway, también estaba atravesando desafíos, uno de ellos relacionado con un problema de salud grave que afectó a su esposa Kathleen Roberts. Aunque esto no involucra directamente a Conway, la esposa de Preston es como familia para él, y esta lealtad se puso a prueba cuando Kathleen enfrentó problemas de salud que pusieron a la familia Roberts en una situación difícil. En 2017, se informó que a Kathleen le diagnosticaron cáncer. Aunque no se compartieron detalles exactos de su cáncer con el público, la noticia tuvo un impacto emocional en Preston. En varias entrevistas, Preston dejó claro que la salud de su esposa era la prioridad para la familia. Durante su enfermedad, Preston fue su pilar, brindándole apoyo y cuidados. Como pareja, eran conocidos por tener un vínculo profundo, y el diagnóstico también solidificó su relación. Afortunadamente, la salud de Kathleen eventualmente mejoró, pero la experiencia dejó una huella duradera en sus vidas. La transparencia de Preston al compartir actualizaciones frecuentes sobre la salud de su esposa lo hizo aún más cercano a su audiencia. Lamentablemente, Preston falleció poco después de que la condición de su esposa mejorara. Aparentemente, había estado cuidando a su esposa enferma de cáncer cuando recibió la devastadora noticia sobre su propia salud. Sin embargo, eso no fue todo. Otro miembro del elenco de Mountain Man sufrió el mismo destino. Sin duda, todos los seguidores de Mountain Man saben una o dos cosas sobre Jason Hawke. Es conocido por sus habilidades de supervivencia, su capacidad para fabricar herramientas y su profunda conexión con la naturaleza. Sin embargo, en 2020, Jason dejó de aparecer repentinamente en el programa, lo que generó preguntas por parte de los fans.
Cuando le llegó la noticia de que sus fans exigían una explicación, Jason reveló la verdad. Según contó, tras experimentar síntomas inusuales y sentirse mal, fue al médico, quien le recomendó hacerse algunos exámenes. Las pruebas revelaron que Jason tenía un crecimiento anormal en el cuerpo, lo cual generó preocupación de que pudiera ser canceroso. A partir de los resultados, el médico le diagnosticó cáncer a los 45 años. Entonces decidió alejarse del programa y centrarse en su salud. En las semanas siguientes a su diagnóstico, compartió su proceso con sus fans, manteniéndolos informados sobre su condición médica y tratamiento. Durante este difícil momento, Jason, como cualquier paciente diagnosticado, se sometió a múltiples pruebas. Inicialmente, los médicos recomendaron 6 semanas de quimioterapia intensiva y radiación 5 días a la semana, seguidas de un tratamiento de quimioterapia más agresivo durante 4 meses. Esto se recomendó en caso de que el crecimiento anormal se redujera después del tratamiento, para entonces poder operarlo. Mientras todo esto sucedía, enfrentó otro desafío. Sin embargo, esta vez no fue un problema médico, sino financiero. Aunque hay poca información al respecto, los informes indican que el canal History supuestamente no renovó el contrato de Jason para Mountain Men debido a los desafíos logísticos relacionados con su tratamiento contra el cáncer. Normalmente esto no debería haber sido un problema, pero las ganancias del programa eran la única fuente de ingresos para Jason y su familia. Y con eso, él y su esposa no tuvieron más opción que iniciar una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos médicos. Afortunadamente, Jason compartió con sus fans que estaba mejorando después de su primera semana de tratamiento con quimioterapia. Desde que se terminó su contrato, ya no aparece en Mountain Men, pero las publicaciones en su página de Instagram sugieren que está vivo y bien, aunque parece que aún sigue recibiendo tratamiento con regularidad en el hospital.